nosotros y en nosotros. Cuando miramos nuestras vidas, cuando miramos a nosotros mismos, estamos insatisfechos, no somos lo que deberíamos ser, estamos creciendo, pero cuando miramos a Cristo, en Él estamos realizados, en Él estamos satisfechos. Él es todo para nosotros. Y justamente hoy concluimos esta sección que arrancamos hace 3 domingos, capítulo 4, versículos 1 al 6 de Primera de Pedro. Está el mensaje número 42 de esta serie expositiva. Número 42 ya. Se olvidaron, le quedó muy lejos. Si no está ahí en Facebook, pues creo que también ya está en YouTube, ¿no? ¿Sí? Está Dani, Juancito y Dani ahí, los encargados, nos están bendiciendo con su trabajo. Así que bueno, si nos quedó lejos alguna cosa, alguna pregunta, están los mensajes, están las predicaciones, ¿sí? En ambas plataformas. Queda, ¿no? Si me acompañan a la lectura, por favor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Lo que habíamos dicho hace 3 domingos es que todo esto es la conclusión. Esta es la conclusión donde desemboca lo que Pedro viene diciendo ya del 3:8 al 22. Él se ha enfocado en los hermanos que estaban siendo perseguidos, que había comenzado ya una persecución en Asia Menor, ¿sí? Y nosotros hoy es realmente un desafío para nosotros, como decimos, que sea esto relevante, que nosotros veamos que también es para nosotros, porque podemos caer en la tentación de que esto no es para nosotros porque no estamos siendo perseguidos, y sería más relevante, más sobresaliente, le llamaría más la atención, sería más de edificación para los hermanos que ahora están en persecución. Pero el punto acá es que es cómo saber enfrentar esas pruebas, porque es esencial para el crecimiento y el gozo de los cristianos. No se trata de soportar pruebas y la injuria y la blasfemia, sobre todo por ser cristianos, de una manera como, bueno, no me queda otra, con resignación, sino sabiendo que Dios tiene un plan y Él está trabajando en nuestras vidas y que podemos atravesarlo creciendo y con gozo. Con gozo, no se trata que vamos a estar, no me queda otra, que va a ser la persecución, sino con gozo, cuando entendemos lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿qué vemos en esta sección? En esta sección el apóstol invita, manda, ordena, es un imperativo también, pero también es una invitación a los creyentes que estén dispuestos, y por eso es relevante para nosotros, a enfrentar la persecución a causa de la justicia, incluso el martirio por Cristo. Bueno, pero eso no está pasando ahora, pero está a la disposición. ¿Qué pasaría si ahora mismo entra alguien y nos saca a los empujones, empujándonos a la fuerza, nos sacan a la calle y dice, bueno, negá a Cristo, te matamos, o matamos a uno de tu familia? ¿Estaríamos dispuestos? ¿Qué pasaría? Es una invitación aquí, un llamado a la fortaleza, a la decisión, a la firmeza inquebrantable, como un soldado que va a la guerra, que no vuelve atrás, que da todo. Por eso la palabra clave en este pasaje dijimos que es armaos. Armaos. El joplizo en el griego, que quiere decir protéjanse con armas. Protéjanse con armas. Pónganse la armadura. La idea es un campamento donde se están preparando para salir a la guerra, para salir a la lucha. La imagen es justamente la preparación para una batalla. Y dijimos que hay 4 miradas, 4 perspectivas, por lo menos, que está dando Pedro para que podamos justamente atravesar cualquier circunstancia, incluso el martirio, la muerte por causa de Cristo, con la mirada correcta, con la mirada del Señor.
Lo primero que vimos ya hace 3 domingos fue la actitud de Cristo. Lo único que vimos ese domingo. Lo primero tenemos que armarnos ¿de qué? ¿Cuál es el arma principal acá? ¿Cuál es la armadura que debemos tener? El pensamiento de Cristo, la resolución de Cristo, el propósito de Él, la disposición, la actitud, la determinación. Todo eso quiere decir en el griego la palabra que se traduce pensamiento, es todo eso. Hay una disposición a eso. El mismo pensamiento, Cristo fue a la cruz con el gozo puesto delante de Él, como dice en Hebreos 12. Esa tiene que ser nuestra disposición, la actitud de Cristo. Si tenemos la actitud de Cristo, esto nos va a llevar los pensamientos de Cristo justamente a la voluntad de Dios. Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya, que no sea mi voluntad sino la tuya. Si hay una sola oración que nos quedaría por hacer, la principal, la única bala, la única oración sería esta: tu voluntad y no la mía. De esto se trata la vida cristiana, tu voluntad y no la mía. Y si estamos en la voluntad de Dios, por supuesto, entonces porque estamos siendo transformados y el pasado quedó. El tercer punto, justamente lo vimos la semana pasada, es la transformación del pasado. Y hoy nos queda por ver el último punto, que es la esperanza de la vida eterna. Entonces, todo el flujo de pensamiento, la disposición del pasaje es: ármense con los pensamientos, la disposición de Cristo, y van a entonces estar caminando en la voluntad de Dios. Si están caminando en la voluntad de Dios, entonces no están caminando en la voluntad del hombre. Eso ya quedó en el pasado. Es un libro cerrado, como dijimos la semana pasada. Es un tiempo muerto. Ya está, una saga que terminó, una serie que se acabó. Ya está muerto y enterrado. Nuestra disposición al pecado murió. Nuestro ser interior mira al Señor. Y dijimos que esto fue un problema, o esto ya para algunos eruditos de la palabra del Señor, porque dicen, bueno, acá dice que Cristo terminó con el pecado. Y nosotros todavía tenemos luchas con el pecado. ¿Cómo puede ser esto? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Bueno, nuestra disposición interior. Nuestro ser interior ama la ley de Dios. Para nuestro ser interior no es gravosa la ley de Dios. Para nuestro ser interior no es dura la palabra. Ahora, para nuestra carne es durísima esta palabra. Son gravosos los mandamientos. No quiere saber nada. Todavía tenemos esta parte caída. Pero ya no es lo que tiene que quedar bien claro, que no puede ser igual que antes. Recordamos esto, es una realidad lo que dijo el apóstol Pablo, y alabamos al Señor porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia fue más grande que el pecado, y de no haber sido así, no hubiéramos sido salvos. Pero inmediatamente el apóstol Pablo en Romanos 5 termina diciendo eso, pero en el 6 comienza diciendo inmediatamente después, ¿qué diremos? Pues ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo ya estaremos en él? Entonces, es una nueva disposición. No queremos pecar, ya fue suficiente, como dijimos la semana pasada. Aunque llegaste a los 6 años, a los 10 años, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, lo que viviste en el pasado fue suficiente. Cualquier pecado es suficiente. Ya es otra disposición. No es que la gracia se convirtió en un aliciente, un incentivo para pecar, o una licencia para pecar. Peca tranquilo que la gracia cubre todo. No. Ahora nuestra disposición es distinta, por eso nos lamentamos. Fueron mis pecados los que llevaron a Cristo en la cruz. Fueron mis pecados los que hizo que se derrame toda la ira del Padre sobre Él. Estos pecados de orgullo, que hago las cosas que no tengo que hacer, eso que no quiero hacer, eso hago. Lo que quiero hacer, eso no hago. Todos esos pecados, los pasados, los presentes, los futuros, fue lo que Cristo cargó por mí en la cruz. Así que no queremos eso. Entonces lo que tiene que quedar claro, aunque sabemos que todavía de este lado de la gloria pecamos, y bien sí se terminó las consecuencias eternas del pecado, si morimos vamos al cielo por la obra de Cristo, sabemos también que ahora la gracia es una escuela de vida. No solo la gracia por la obra del Señor me libró de las consecuencias eternas del pecado, sino que ahora me está dando el poder para que progresivamente tengamos victoria contra el pecado. Si miramos atrás, lo que tiene que quedar claro es que no puede ser igual nuestra vida. No puede ser igual. Porque entonces el Señor estaría mintiendo, y Él no miente. Porque claramente el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces yo tengo que mirar hacia atrás y decir, bueno, a ver, ¿hay cambios realmente en mi vida o sigue todo igual?
Tal vez fui a una iglesia donde me hicieron levantar la mano y hacer repetir una oración, poder repetir 50 oraciones, poder levantar las 2 manos, los 2 pies, poder levantar todo, las orejas. Si el Señor no obra, si el Señor no sopla, si no hay un cambio en tu vida, tenés que hacerte esa pregunta sana. ¿Comenzó el Señor la buena obra? Porque si la comenzó, la va a ir perfeccionando. Siempre decimos que cuando pensamos en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Digamos, bueno, vamos a mirarnos a la luz de ese versículo. Vamos a poner todas las cosas al revés. Vamos a empezar de atrás el versículo. Bueno, preguntémonos, ¿las cosas son hechas nuevas? Porque si las cosas no son hechas nuevas, entonces las cosas viejas no pasaron. Si las cosas viejas no pasaron, entonces no soy una nueva criatura. Y si no soy una nueva criatura, no estoy en Cristo. Y si no estoy en Cristo, estoy en la condenación. Corre a la gracia. Corre a la gracia. Examinate y corre a la gracia. Pablo dice lo mismo que Pedro, pero distinto, pero está diciendo lo mismo cuando le escribe a Tito en el capítulo 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia encarnada es Cristo. Y esa gracia nos enseña, dice, ahora es una escuela de vida. No solo nos libró de las consecuencias del infierno, nos enseña la gracia, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas. Hay un celo interior en el ser regenerado de buenas obras. Y por eso es que nos lamentamos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso le está pasando al cristiano, le tiene que estar pasando al cristiano. No puede quedarse como que no pasa nada. No pasa nada. Esa gracia ahora me da el poder para vencer, para ir terminando gradualmente con el pecado. Mientras aguardamos esa esperanza gloriosa. Y Pedro ahora también va a hablar de la esperanza gloriosa. ¿Sí? De otra manera lo va a decir. Y vamos a ver cómo. Pero primero hay que decir que nos había faltado del punto anterior, recuerden cómo terminamos, que los gentiles, los no cristianos, los incrédulos se asombran de esa nueva vida en el creyente. Para ellos, para los cristianos que se escribía Pedro y para nosotros en la vida anterior era normal lo mismo que hacían los incrédulos. Pero ahora ya no es normal y ellos se asombran, deben asombrarse. La pregunta es si te está pasando eso. ¿Se asombra el incrédulo? Ya sea pariente, amigo, socio, compañero. ¿Se asombra? ¿Hay algo distinto en tu vida? ¿Hay un cambio rotundo como tiene que ser? Y lamentablemente se van a resentir. No es que uno quiere que se resientan. Pero va a pasar eso si no se vuelven a Cristo. Porque ya no estamos corriendo en el mismo desbordamiento de disolución, justamente esa palabra desenfreno que dice ahí, porque ya no estamos en el desenfreno, esas son las palabritas que nos faltó la semana pasada. Esa palabra quiere decir justamente ríos que se están juntando, que están confluyendo en un río más grande y se está desbordando. Es un exceso, una sobreabundancia. Ellos están asombrados que ustedes ya no se exceden en cosas que antes se excedían, que se desbordaban en esa disolución. ¿Qué es disolución? Justamente es el estado de una mente corrupta que todo el tiempo está pensando cómo satisfacer sus deseos pecaminosos. Y cuando estábamos en el mundo nos pasaba eso. Todo estaba dentro de los límites de la carne. Todo era para nosotros, nada era para la gloria de Dios. Todo lo que buscábamos era satisfacción, nada más. De hecho, tal vez cuando empezamos a venir a la casa del Señor era para encontrar alguna satisfacción. Pero después nos encontramos que debíamos renunciar a la felicidad para saber que realmente, para entender o experimentar el verdadero gozo. No es que renunciamos al gozo, el gozo es el Señor. Renunciamos a la búsqueda de la felicidad porque es una consecuencia la felicidad y el gozo de estar a la diestra del Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tus diestras para siempre. Ahí finaliza el Salmo 16. Se trata de esto. Pero antes vivíamos para nosotros y corríamos y nos desbordábamos en disolución, en un desbordamiento para buscar solamente nuestra felicidad. Pero ahora lo que sucede es que entonces vamos a hacer, la palabra que se utiliza acá es ultrajar, pero en realidad la palabra en el griego es blasfemeo, que quiere decir blasfemar. Va a haber calumnias, va a haber difamación, va a haber mentiras de aquellos que no son cristianos,
justamente si estás viviendo la vida en Cristo y no estás haciendo lo que ellos quieren que hagas. Por supuesto que uno va a estar dolido por esa situación. Va a estar dolido, no va a ser indiferente, entonces no me importa nada. No. Y en todo lo que dependa de nosotros, viviendo la vida cristiana, aún así le vamos a hacer el bien y vamos a bendecirlos. Hay fuentes, escritos antiguos, griegos, de esa época, de Roma, de Grecia, que justamente muestran ampliamente esa evidencia de que los cristianos, de la negativa de los creyentes de participar, de ser parte de diversiones de ese momento, de ceremonias obscenas, de ceremonias de idolatría, y eso le generó, por no participar en eso, blasfemias, odios, calumnias, que los llevó a los cristianos por no participar de esas fiestas, inclusive al sufrimiento injusto por causa de la justicia. Tienen que participar de esta fiesta a los dioses. A los dioses están enojados porque ustedes no participan. Y ahora no está lloviendo porque le está enojado. Ceres, el dios de los cereales, no sé. No fue mal en el mar porque Poseidón se enojó porque ustedes ya no le rinden culto a Poseidón. O a Eolo, el dios de los vientos. Y así. Entonces, por no participar en nuestras fiestas sagradas, ustedes son los culpables y eran perseguidos. Sin embargo, Pedro aseguró acá a sus lectores que aquellos que calumniaban a los creyentes iban a dar cuentas, a que está preparado para juzgar. Así termina el tercer punto, el juicio imparcial del Señor, en el versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por supuesto que uno quiere que ellos se vuelvan a Cristo, no solo para evitar que nos hagan mal, sino para que eviten ellos la condenación. Eviten la condenación. Ahí uno es probado realmente en la persecución, porque aquel que está abusando de vos en cualquier sentido físico, económico, vos tenés que hacerle el bien, amarlo y orar por ellos, por los que os persiguen. Y ahí se va a ver realmente si ese amor verdadero está ahí. Pero la realidad es que si no se arrepienten fuera de Cristo, lo único que van a tener es condenación. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió, quizás de manera tan gráfica, más gráfica que podemos encontrar en las Escrituras, la severidad del juicio a los perseguidores incrédulos. Si me acompañan a 2 Tesalonicenses, capítulo 1, retrocedemos algunos libros, ¿sí? Después de Colosenses, primera, segunda y después 2 Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 9. Acá hay como un contraste en los que están atribulando. Segunda 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo va a ser? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es fuertísima esta realidad, es lamentable y triste esta realidad, pero es la realidad de un juez justo, Dios, que si está fuera de Cristo, aquel que llevó toda esa ira, van a tener que ser objeto de ira por la eternidad. Y ahí se va a ver nuestro amor para ellos realmente, si los amamos, porque es tremenda la figura que está dando Pablo. De hecho, en Apocalipsis también tenemos. Ahora, si volvemos a Pedro, por favor, en el 1:17 de Primera de Pedro, habla del juicio imparcial del Señor. Juicio imparcial del Señor, fuera de Cristo estás condenado, Él es imparcial. Y solo porque Cristo llevó nuestros pecados. En 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora en Juan 5 no lo vamos a buscar, pero 22 al 27 dice que el Padre delegó a Cristo el juzgar. Y hay una escena terrible que tiene que estar en nuestras mentes constantemente. Apocalipsis, si me acompañan, 20. Recuerden que la base siempre es primera de Pedro, estamos hablando del juicio. No es que estamos predicando positivamente todos estos pasajes, solo estamos viendo
el pasaje de Pedro con otros versículos, con otros pasajes. Capítulo 20, versículos 11 al 15. 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, ya que estaba sentado en él. Delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto no es una película de terror, esto es una realidad. Y es más terrorífico que una película de terror. Predicamos el Evangelio para la gloria de Dios, para que los perdidos encuentren salvación. Pero nadie va a escapar de esta situación, al menos que estés en Cristo. Nadie va a librarse del gran trono blanco, al menos que estés en Cristo. Ahí están aquellos que van a ser juzgados según sus obras. Y según sus obras nadie es salvo. Y nadie se encuentra inscrito en el libro de la vida según sus obras. Ahí van a ver el nivel de castigo que van a recibir cada uno. Lamentablemente estas personas de Primera de Pedro están atesorando ira para el día de la ira. Si volvemos a Primera de Pedro, por favor. Dios como juez justo. No nos alegramos para nada de esto, sino que nos conmovemos, nos entristecemos y por eso oramos y clamamos. Inclusive sabemos que la condenación peor va a ser para aquellos que están en la iglesia y no son salvos, que creían que lo eran. La peor condenación va a ser para aquellos que en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro, y por eso nos conmovemos y por eso a veces somos severos, somos duros al predicar. No es dura la palabra, la carne no le gusta, porque nos desesperamos, nos urge. La realidad es que si no se vuelven a Cristo, Pedro está diciendo, estas personas que están ahora injuriando, blasfemando, persiguiendo, van a encontrarse, van a tener que dar cuenta. Otra versión dice, tendrán que rendirles cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A los que ahora no están haciendo y a aquellos que murieron, que ahora están muertos, que no se van a librar del juicio de Dios por la muerte. La muerte no es la escapatoria de aquel momento, de aquel día, de aquel juicio delante del gran trono blanco. De hecho ahora, como dice la Biblia, están en el Hades, están en un infierno temporal hasta ese día cuando el Hades los devuelva a todos y tendrán que enfrentar el gran juicio delante del gran trono blanco. Pero lo que Pedro está diciendo y el foco es este acá. Aunque dure toda tu vida, hermano cristiano, las blasfemias, las persecuciones, aunque dure toda tu vida, no es para siempre. Porque toda tu vida acá no es el para siempre. Son burlas temporales, porque va a venir el juicio del Señor. Entonces lo que está haciendo Pedro es animar a los cristianos, justamente sufrientes, a perseverar en el sufrimiento injusto, con esa perspectiva de la salvación y el juicio de parte de Dios, el que va a juzgar. Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces es como que Pedro está diciendo, tranquilo, dejen que se burlen. Ojalá que se vuelvan al Señor, pero la idea sabemos como cristianos, por eso aplicamos el Evangelio, pero dejen que se burlen, no es para siempre. Es la idea del Salmo 23:5, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Como lo dijo David, Dios preparó una mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, tranquilos. Esto no es para siempre. Aunque te dure toda la vida, no es para siempre. Miremos hacia adelante, sigamos. Recuerdo, ahora me viene a Policarpo de Esmirna, en el siglo II después de Cristo, que un viejito, obispo, pastor, que lo agarraron, lo persiguieron, lo maltrataron, lo juzgaron en Esmirna públicamente. Ahí estaba el procónsul, el enviado del emperador para juzgar a cristianos porque no seguía la religión del emperador. Y cuando lo amenazaron a Policarpo con el fuego, si no negás a Cristo, vas al fuego. Usted me está
amenazando con un fuego que se va a extinguir en 2 horas. Más bien debería usted temer al fuego que nunca se apaga, que nunca se extingue. Aún ahí él estaba predicando el Evangelio. No le dijo, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, no. Habló de la ira de Dios, pero para que se vuelva a Dios, para que escape de la ira. Sin pasar por la ira jamás vamos a entender el amor de Dios. Jamás. Sin pasar por la ira, eso dice la palabra. El amor consiste en esto, que Él nos amó primero y envió a su Hijo ¿en qué? En propiciación, para apaciguar la ira. No es simplemente te perdono todo y ya está. Para perdonar tuvo que tragarse toda la ira. En eso consiste el amor, que envió a su Hijo para propiciación. Si no entendemos la ira, no entendemos el amor de Dios. Porque Él para salvarnos tuvo que tomarse toda la copa de la ira. Y primero tenés que entender la ira y entonces vas a experimentar el amor de Dios. Y eso es lo que estaba diciendo Policarpo. Temer al fuego del infierno y corre a la gracia. No me asuste con un fuego que se va a extinguir. Y Pedro está diciendo acá, tranquilo, que no va a ser por toda la vida lo que te hagan. Este fuego se va a extinguir. Yo me voy a la presencia del Señor. Más bien vos temé al fuego del infierno. Porque es una realidad. Es una realidad. Eso es lo que está pasando. Así que no es toda la vida, tranquilos, el Señor va a juzgar, el Señor viene. Mientras tanto oramos y le predicamos aún a los que nos injurian, aún a los que nos maltratan. Y ahora sí, terminamos el punto 3 y vamos al un punto corto que nos queda, el punto 4, justamente la esperanza de la vida eterna. La semana pasada terminamos diciendo, ¿cómo vas a responder ante la blasfemia, ante el maltrato? Pedro dice, aferrate a la esperanza. Vamos al versículo 6, por favor. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados. 4:6 de 1 de Pedro. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Cómo lo está diciendo Pedro? Vamos a ver, para entender bien esta esperanza, el contexto. Acá por último, ¿qué está haciendo Pedro? Llama a los creyentes a equiparse con la esperanza genuina, verdadera de la realidad de la vida eterna. Que Dios nos prometió que a través de la muerte íbamos a vencer el pecado, íbamos a escapar. Él venció por la muerte y el sufrimiento del pecado. Y cuando nosotros realmente pasemos por el umbral de la muerte, vamos a llegar donde que tenemos que llegar. Mientras tanto, ahora estamos luchando, nos lamentamos en el pecado, vamos a estar libres de la presencia del pecado. Y el punto es este. Pedro le está recordando a los lectores que se le había predicado el mensaje salvador a personas que habían aceptado creyentes, se le había anunciado, pero ahora están muertos. Estaban vivos, pero están muertos. Es como le está diciendo, ¿recordás a Menganito? Sí. ¿Fulanito? Sí, Sultanito, sí los recuerdo. ¿Y cómo murieron? Bueno, uno murió de viejito, el otro... uno lo mataron por la causa de Cristo. Bueno, y entonces le está diciendo, miren, estos, en el 6, fueron juzgados por los hombres. Recibieron un juicio de los hombres. El juicio de los hombres justamente acá viene a ser la ejecución en el contexto. Ellos fueron juzgados y los hombres no juzgan bien. Por ser creyentes, lo ejecutaron. Fueron en la carne. ¿Sí? En la carne. Juzgados en la carne, físicamente, según los hombres. Y está haciendo un contraste con qué, todo lo contrario, pero ahora están viviendo en el Espíritu según Dios, tranquilos. No se terminó la vida, la muerte, ese juicio del hombre, esa ejecución en la carne, solo lo que hizo le hizo un bien, entregarlos a los brazos de nuestro Señor y Salvador. Y el punto es que algunos creyentes, tal vez podría estar pasando, que leyeron esta epístola, esta carta, podrían haber estado tal vez pensando o no entendiendo bien que ahora iban a pasar a la presencia del Señor y tal vez, como no estuvieron para la venida del Señor, tal vez van a perder toda la gloria. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando acá? Pero quédense tranquilos, ellos están ahora gozando de la presencia del Señor y su galardón es más grande todavía aún. ¿Por qué? Por esa razón. Porque tuvieron el privilegio, se le concedió justamente no solo el creer, sino el padecer, el sufrir por Cristo. Así que seguramente había preguntas, pero que Pedro está diciendo a esos creyentes que estaban bajo trato injusto, incluida la muerte, que deberían estar dispuestos y sin temor a sufrir, sabiendo que lo único que puede hacer la muerte es llevarlos triunfalmente, sus espíritus eternos, a la vida eterna. Y ahora los invito una vez más
Pero ahora vamos a Primera de Tesalonicenses. Hoy estuvo en segundo. Pablo escribió justamente en su pasaje famoso de la segunda venida de Cristo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, para darle esperanza a los creyentes que habían perdido familiares, hablando de la venida del Señor, del 13 al 18, 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que murieron. Un eufemismo para decir que están muertos. Para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con estas palabras, aliéntense unos a otros, tranquilos. Esos ahora, Pedro está diciendo, están viviendo en espíritu allá arriba. Pablo le dice, el día que el Señor vuelva, además van a recibir de nuevo sus cuerpos eternos, incorruptibles, en nuestro arrebatamiento, antes inclusive en ese momento, aunque ellos están ahora vivos en el cielo, van a recibir sus cuerpos eternos. El mismo cuerpo que tuvo el Señor Jesús cuando resucitó, glorificado, sin presencia del pecado, aunque ahora están sin presencia del pecado allá arriba, también en espíritu. Así que de esto se trata. No es una esperanza vana, porque nos da vida eterna justamente, más allá de la tumba. Y esto es lo que necesitamos, hermanos, continuamente predicarnos, continuamente estas buenas nuevas a nosotros mismos tenemos que predicarles a otros, necesitamos repasarla día a día. Porque enseguida miramos para otro lado, y como que esa esperanza está tan remota, tan lejana, y empezamos a vivir, a mirar lo mismo que los no creyentes. Y a veces hasta no hay diferencia. Y tiene que haber, como dijimos, diferencia, porque estamos en Cristo y somos una nueva criatura. Y acá Pedro nos está llamando a la esperanza. Miren a aquellos que murieron por causa de Cristo, a los que se les predicó el Evangelio. Y volvemos, por favor, a Primera de Pedro. Acuérdense de ellos que ahora están muertos porque se les predicó el Evangelio. Está bien, fueron juzgados, sí, según la carne, pero viven según Dios. Me viene el pasaje ahora a la mente, no lo vamos a buscar, pero Apocalipsis 13, donde dice que se le permitió al anticristo, a la bestia, hacerle guerra a los santos y vencerlos. ¿Cómo vencerlos? Físicamente. Murieron en manos del anticristo, pero no los venció porque ellos siguieron fieles. Por eso dice ahí en el capítulo 13 que aquellos que van a ser muertos a espada, van a ser muertos a espada. Es así, no le dé más vuelta al asunto. Los que van a ir a la cárcel, van a ir a la cárcel. Ahí se ve la perseverancia de los santos. En eso se ve la perseverancia de los santos. De esto se trata. Pero tenemos que predicarnos todo el tiempo. Necesitamos ser parte de una comunidad de creyentes que nos hablen el Evangelio regularmente. Necesitamos recordar esto porque el día del juicio y la salvación están cercanos. Estas dos cosas necesitamos continuamente. Tiene que dominar nuestros pensamientos. Sos creyente, vivía a la luz de la venida del Señor, vivía a la luz del galardón. También vivía a la luz del juicio de Dios para predicar el Evangelio a los inconversos. Esto tiene que dominar nuestras vidas. ¿Qué es lo que está dominando tu vida ahora, hermano? Hermana, ¿qué es lo que está dominando? Te levantaste hoy a la mañana y ¿qué es lo que estabas pensando? ¿Qué fue lo más importante para vos hoy? Recuerden que en el orgullo mis problemas siempre son más importantes que los de los demás. Y quiero decirte que cuando estoy predicando esto, me estoy predicando primero a mí. Y estoy viendo lo que está pasando en mi vida. Y tengo que luchar contra eso. No, Señor, no quiero que ahora mis problemas económicos, mis problemas de esto, de aquello, me separe mi mente de lo importante, que tengo que predicar el Evangelio, que tengo que recordarme el Evangelio todos los días a mí, predicar el Evangelio. Eso es pensar como Cristo, cuando estos pensamientos dominan nuestras vidas. Eso es pensar correctamente. Y si pensamos correctamente, vamos a vivir correctamente. Si no pensamos con los pensamientos de Cristo, si no tenemos la actitud, la disposición, no vamos a vivir correctamente. Para vivir correctamente debemos pensar correctamente. Y ahí sí vamos a ser ese cristiano que se ve en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando comenzamos esta sección
que pusimos, imaginariamente teníamos un investigador que venía de otra parte del mundo que no conocía a ningún creyente y nos hicimos como una hipotética, un investigador hipotético que venía y estudiaba a los cristianos y que después se le daba un Nuevo Testamento y veía lo que era un cristiano aquí y veía lo que era un cristiano acá. Uno en la Biblia y otro acá. ¿Qué podría estar pensando el cristianismo? Bueno, según la Biblia va a haber pruebas, va a haber situaciones, va a haber persecución, pero hay victoria y tenemos la esperanza eterna. Según lo que vemos acá, muchos dicen ser cristianos y no están viviendo como cristianos. Y esto debería a nosotros interpelarnos, debería confrontarnos, debería traer convicción de pecado. Convicción de pecado. Si realmente pensamos como Cristo, tal vez uno de tus versículos preferidos podría ser Filipenses 1:29, porque se me ha concedido no solo creer en Cristo, estoy haciendo ahora primera persona, sino también sufrir por Él. Los que están estudiando Filipenses, dije, el 1:29, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, 1:29. Tal vez podría estar ahí en tu ropero este versículo. No, ahora yo quiero otro, yo voy a suplir todas mis necesidades de aquí ahora, la prosperidad, no. Señor, se me concedió creer y sufrir por vos. Para concluir, que no es tan corta esta conclusión, ninguna presión de los enemigos del Evangelio, ninguna persecución injusta puede a los cristianos privar de la victoria. Ninguna. Todo lo contrario. ¿Qué hace el sufrimiento injusto en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace? Cuando somos perseguidos por causa de Cristo, justamente ese Dios lo utiliza porque tiene un poder perfeccionador en nuestras vidas. Si somos perseguidos por causa de la justicia, va a aumentar nuestra fuerza espiritual. Eso nos hace más humildes, nos motiva a orar más y nos enriquece nuestra recompensa, nuestro galardón, porque mayor sufrimiento por causa de Cristo, mayor el galardón allá arriba. Y en caso que aquellos enemigos, no sabemos, tal vez no estamos tan lejos. Claro que oramos para poder reunirnos libremente y alabamos a Dios por eso. Pero en el caso que Dios nos dé el privilegio de padecer por Él, si nos llega a pasar, tal vez recordemos toda esta predicación, sepamos que se nos acorta el camino a la gloria. Por eso Pablo entendía muy bien esto cuando escribió en Corintios 2, 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y no vamos a volver a decir lo mismo porque, si no, así siempre estoy diciendo lo mismo, pero es una realidad. Recuerden que Pablo está llamando leve tribulación. Y cuando vemos la vida de Pablo, vemos cómo lo azotaron tantas veces, cómo lo apedrearon, cómo pasó naufragios, cómo fue a la cárcel, cómo sufrió por causa de Cristo. Pero él llama todo eso leve porque lo está contrastando, lo está comparando con la gloria eterna. Que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Teniendo esta mentalidad, los pensamientos de Cristo, tal vez podamos orar como un puritano, Isaac Ambrose, que oró de esta manera, solamente un fragmento de una oración, se lo voy a leer, sediento de la gracia de Cristo. Él oraba de esta manera: si tuviera la gloria, la riqueza y el placer de todo el mundo, si tuviera 10,000 vidas, con gusto las entregaría solo para que esta pobre alma temblorosa fuera recibida en los sangrientos brazos de mi Redentor, bendito Redentor. Entregaría todo, si tuviera todo, solo por ser hallado en los brazos sangrientos de mi Redentor, por el cual tengo salvación y vida eterna. Otro puritano oraba de esta manera, David Clarkson: sin esperanza fuera de la justicia de Cristo, es la oración, solo un fragmento le voy a leer. Él decía: no puedo ser feliz sin la justicia de Cristo. Todas las riquezas, lugares u honores en la tierra me harían miserable si no la tengo. Incluso si fuera rico y nada me hiciera falta sin ella, aún sería miserable, desafortunado, pobre, ciego y desnudo. Si tuviera todas las cosas que una persona podría desear en la tierra, ¿de qué me serviría sin la justicia de Cristo?
¿De qué me aprovecharía las riquezas si viniera junto con la ira de Dios? ¿Qué consuelo me traería el honor si siguiera siendo un hijo de perdición o un hijo de ira? ¿Qué dulzura habría en el placer si estuviera en el camino de los tormentos del infierno? Qué miserables consuelos y placeres son estos sin la justicia de Cristo. Señor, como sea que trates conmigo en cosas externas, lo que sea que me quites o lo que sea que me niegues, no me niegues a Cristo. No me niegues ni una porción de su justicia. Amén. Y él termina diciendo amén a esto. Señor, no me quites nada de la justicia de Cristo. Tengo esperanza en la eternidad allá. Puedes quitarme lo que quieras. Acá lo daría todo yo, aunque no me lo puedo ganar. Pero esa es mi disposición solo por Cristo. No es que entregando todo eso yo ya tengo la justicia de Cristo, es por Él, por su obra. Y hablando de este pensamiento, de la esperanza, de la gloria eterna, les voy a recordar una vez más, esta es la tercera vez que le recuerdo a este matrimonio de Christopher Love y Mary Stone. Un matrimonio, este hombre, este muchacho, falleció, lo mataron, lo decapitaron a los 33 años. Él nació en Gales en 1618 y murió en 1651. 33 años, un predicador brillante que llegó a Cristo a los 15 años en contra de los deseos de su padre, pero sostenido por el ministerio de su madre. Y tuvieron 5 hijos, se casó con Mary Stone. Tuvieron 5 hijos, 2 niñas que murieron demasiado pronto y 3 niños más. El último que nació fue una semana después de la ejecución, de la decapitación justamente de Christopher Love. O sea que la esposa estaba embarazada cuando él fue decapitado. ¿Y qué podría pasar en él, en ella, en esta situación? Justamente, este es un matrimonio que refleja la gloria de Dios, el apoyo que se dan uno a otro. Y hoy sigue siendo un faro para los matrimonios, justamente, de lo que Dios quiere que sea el hogar cristiano. Pero esto lo estamos viendo dentro del contexto de la esperanza eterna. De no claudicar ante lo que pueda venir del parte del mundo. Bueno, él estaba en la cárcel esperando ya, la sentencia estaba, esperando el día de la ejecución. Unos meses antes le escribe su esposa estas palabras. ¿Qué le podría escribir una esposa a su esposo que está ahí a punto de morir? Y que ella se queda con 3 hijos para criarlos sola. Ella le dice lo siguiente, cito: antes de escribir una palabra más, te pido que no creas que soy tu esposa, sino una persona amable que te escribe. Espero que hayas entregado libremente a tu esposo e hijos al mismo Dios que dijo en Jeremías 49:11, deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Tu creador será mi marido y un padre para tus hijos. Oh, que el Señor te guarde de tener un solo pensamiento de preocupación por tu familia. Yo anhelo que te rindas en las manos del Padre. Y no solo veas esto como una corona de gloria para ti al morir por Cristo, sino como un honor también para mí. Que yo tenga un esposo para renunciar a los pies de Cristo. No me atrevo a hablarte de ello, ni aún tener un pensamiento en mi corazón acerca de la pérdida indecible, sino que mantendré los ojos fijos completamente en tu ganancia inexplicable e inconcebible en toda esta situación. Simplemente tú dejas una mujer pecadora e inmortal para casarte para siempre con el Señor de la gloria. Simplemente deja hijos, hermanos y hermanas para ir al Señor Jesús, tu hermano mayor. Dejas amigos en la tierra para ir a disfrutar del gozo de los santos y de los ángeles y de los espíritus de los justos hechos perfectos en gloria. Tú dejas la tierra por el cielo y cambias una prisión por un palacio. Si los afectos naturales desean comenzar a emerger, espero que el Espíritu de gracia que hay en ti los sofoque, sabiendo que todas las cosas de aquí abajo no son más que escoria y estiércol en comparación con aquellas cosas que están arriba. Sé que mantiene los ojos fijos en la esperanza de gloria, que hace que tus pies aplasten las pérdidas de esta tierra. Sé que Dios no solo está preparando la gloria para ti y a ti para la gloria, sino que estoy convencida de que Él endulzará el camino que estás atravesando para que aún tengas gozo y deleite en todo esto. Al vestirte esa mañana final, piensa, ahora estoy poniéndome mi traje de bodas para ir a casarme para siempre con mi Redentor. Cuando el mensajero de la muerte venga a ti, no lo mires como alguien terrible para tu vida,
sino míralo más bien como un mensajero que te trae nuevas de vida eterna. Cuando subas al cadalso, esa tarima, ¿no? para ser ejecutado, piensa como me decías a mí, que no es sino tu carro de fuego para llevarte hasta la casa de tu Padre. Y cuando hayas puesto tu preciosa cabeza para recibir el golpe de tu Padre, recuerda lo que me hablabas. Aunque tu cabeza sea separada de tu cuerpo, sin embargo, en un momento tu alma se unirá a tu cabeza, el Señor Jesús en el cielo. No es más que un pequeño golpe y estarás allí, donde los cansados reciben descanso y donde los malvados ya no pueden afligir. Recuerda que puedes comer tu cena con hierbas amargas, pero has de tener una cena dulce con Cristo esa noche. Mi querido, por lo que te escribo, no busco enseñarte, porque estas consolaciones las recibí del Señor por medio tuyo. No voy a escribirte más ni perturbarte, sino que te encomiendo a los brazos de Dios, en los cuales pronto estaremos, tanto tú como yo. Adiós, amado, nunca volveré a ver tu rostro hasta que ambos contemplemos el rostro del Señor Jesús en ese gran día. Mary Stone, 14 de junio de 1651. Pero unos meses después llegó la respuesta de su esposo. ¿Cuál fue la respuesta de su esposo? Voy a tirar toda la toalla, los extraños tanto a ustedes, voy a negar. La respuesta en su mismo día de ejecución. Mi muy amada, ahora voy de una prisión a un palacio. He acabado mi trabajo y ahora voy a recibir mi salario. Me voy al cielo donde se encuentran 2 de mis hijos y dejándote en la tierra donde están 3 de mis bebés. Estos 2 anteriores no necesitan mi cuidado, pero los 3 que quedan aquí necesitan el tuyo. Me consuela pensar que 2 de mis hijos están en el seno de Abraham y 3 de ellos estarán al cuidado de tal madre tierna y piadosa. Regocíjate en mi alegría, el gozo del Señor es mi fortaleza. Oh, que sea la tuya también, querida esposa, adiós. Ya no te llamaré esposa nunca más, no voy a ver tu rostro más. Pero no estoy tan atribulado, porque estoy yendo a encontrarme con el desposado, el Señor Jesús, con el que voy a estar eternamente casado. Adiós, querida hermana, amada, me despido, el Señor Jesús sea con tu espíritu, el Hacedor del cielo y de la tierra sea un marido para ti, y el Padre de nuestro Señor Jesucristo sea un padre para tus hijos. Tu más afectuoso amigo hasta la muerte, Christopher Love, el día de mi glorificación. Desde el Tower of London, de la Torre de Londres, 22 de agosto de 1651. Él tenía la esperanza en el cielo. Tenía la esperanza allá arriba y la esposa también. Voy a entrar a la gloria. Este mismo día voy a ser glorificado. Y ya unas mínimas palabras le permitieron decir en el cadalso, ahí en esa tarima antes de morir. Y él dijo estas palabras antes de morir. Hay solo 2 pasos que me separan de la gloria. Pondré mi cabeza aquí y ascenderé al trono. Estoy cambiando una guardia de soldados por una guardia de ángeles que me recibirán y me llevarán al seno de Abraham. Estoy cambiando un púlpito por un cadalso y un cadalso por un trono. Estoy cambiando esta multitud numerosa aquí por la compañía de santos y ángeles en el cielo. ¿Por qué Christopher Love pudo decir esto y enfrentar esto? ¿Por qué Mary Stone lo pudo hacer? Porque tenían la mente de Cristo. Porque tenían el pensamiento de Cristo, porque se armaron de los pensamientos de Cristo y fueron con gozo a donde tenían que ir para la gloria de Dios, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Señor, que nos conmueve. Gracias por estos fieles, Señor, a través de la historia que hicieron caso al pasaje de Pedro y a toda la Escritura, que pusieron su mirada en la esperanza, que no se quedaron pensando en el juicio del hombre, sino que vivirían para siempre en espíritu y después con su cuerpo glorificados en tu presencia. Que su esperanza estaba ahí, no aquí. Gracias, Señor, por tu palabra, por los hermanos que encontramos en tu palabra, que pasaron por el martirio. Gracias por los hermanos que pasaron a través de la historia por el martirio. Gracias por los puritanos que nos dejaron hermosas oraciones que nos inspiran, que nos alientan. Gracias por este matrimonio tan hermoso, que son amados por nosotros sin conocerlos, porque dieron su vida, porque entregaron todo por tu causa, Señor. Y al ver esto realmente nos tiene que avergonzar.
Nos tiene que avergonzar, Señor. Tiene que traer convicción de pecado. Yo soy el primero que te digo, Señor, que traiga convicción de pecado a mi vida. Te ruego, Señor, que al ver tu palabra, ver estos hermanos, estos ejemplos que siguieron tu palabra, que vivieron a la luz de tu palabra, que se alimentaron de tu palabra, no hicieron otra cosa, Señor, que poner su esperanza en lo eterno. Que no buscaron el aquí y el ahora, sino la eternidad. Te agradecemos, Señor. Padre, que nadie de aquí se vaya como entró, que ninguno de nosotros nos vayamos como entramos. Y rogamos, Padre, que esta palabra nos persiga. Siempre nos acordamos de aquellos que no están hoy alabando al Señor, con dolor, Señor, si alguien pudo estar y decidió no estar, Señor. Rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, que lleve convicción de pecado. Que los amamos y queremos que vivan a la luz de estas verdades, Señor. Nosotros aún congregándonos, Señor, al ver todo lo que estamos viendo en tu palabra, tenemos tantas cosas que cambiar y seguir y seguir. Pero gracias porque nos recordás en tu palabra, Señor. Gracias por poder ver a la luz, Señor, de tus verdades, de lo eterno, de la obra de tu Hijo amado, del Evangelio de la cruz. Y si tenemos el privilegio, Señor, de pasar por lo que pasaron estas personas, sabemos que nos vas a sostener en todo el camino. Si no nos toca tener ese privilegio de padecer el martirio por tu causa, aún tenemos en nuestro corazón la disposición, Señor, por tu gracia, por tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.